¿Tienes problemas con una proteína? Venimos a explicarte cómo purificar proteínas. Esto será con la autoría de Miller López y Tania Palacios. Miller, ¿cuáles son los objetivos de la práctica de hoy? Primero, extraer las proteínas de la harina. ¿De cuál harina? De la harina de haba, Gabriela. Bueno, ¿y cómo se hace la extracción de las proteínas? Sencillo. En una balanza pesaremos 10 gramos de harina de haba. Y luego, La llevaremos a un Erlenmeyer. Simultáneamente debemos medir en una probeta 30 mililitros de una solución de NaCl al 1%, la cual adicionaremos en el Erlenmeyer. Esta solución la vamos a dejar en agitación por 24 horas. ¿y luego qué hacemos con esa solución? Vamos a centrifugar. Las condiciones serán 4000 revoluciones por minuto a 4 grados por 10 minutos. Pero tengo una duda. ¿Cuál? ¿Por qué usamos NaCl al 1%? Porque las albúminas son solubles en agua y las globulinas son solubles en pequeñas cantidades de sales neutras. Entonces, finalmente tendremos en el sobrenadante las albúminas y las globulinas. Esta solución la llevaremos a 4.65 de pH y la nombraremos extracto crudo. ¿Qué objetivo sigue, Gabriela? El segundo objetivo es la precipitación de las globulinas. Bueno, ¿y cómo vamos a precipitar las globulinas? Antes de eso, debemos guardar un poco del extracto crudo en un Eppendorf con el fin de realizar pruebas posteriores. Al resto del extracto crudo se le adicionará un agente precipitante. La cantidad de este dependerá del volumen del extracto y el porcentaje de saturación. Esto se encontrará en una tabla. Este agente precipitante debe estar macerado y debe ser un polvo muy fino, el cual será sulfato de amonio. Este se adicionará al extracto crudo y se dejará con un porcentaje de saturación del 50% durante 24 horas. Posteriormente, se llevará a centrifugar a 4000 revoluciones por minuto a 4 grados durante 15 minutos. Bueno, ¿y por qué usamos sulfato de amonio? Al adicionar sulfato de amonio a la solución de proteínas, este genera fuerzas iónicas altas, lo que disminuye la solubilidad de las proteínas. ¿Por qué el 50%? Las diferentes clases de proteínas precipitan a diferentes concentraciones de sulfato de amonio. En este caso, las globulinas precipitan a una saturación del 50%. Por ello, en el precipitado obtendremos las globulinas y en el sobrenadante obtendremos las albúminas. Bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es obtener la lectina pura. ¿Cómo se realiza la purificación de la lectina? Bueno, lo primero que debemos hacer es redisolver nuestro precipitado de globulina. Esto lo haremos en una solución de NaCl 1%. Posteriormente llevaremos a un balón de 10 mililitros, de donde sacaremos una alícuota y llevaremos a un Eppendorf. Este se guardará para posteriores estudios. El resto de la solución la llevaremos a cromatografía por afinidad. Esta cromatografía necesita una columna Cepadex G75 con dimensiones de 20 centímetros por 2 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es equilibrar la columna con NaCl 1%. Sembraremos nuestra muestra para luego eluir. Esta elusión se recogerán varias fracciones. Esta primera tanda de fracciones se denominará fracción no retenida. Luego se cambiará el eluyente. Se le adicionará glucosa al 5% y se recogerá una nueva tanda de fracciones. A este se le conocerá como fracción retenida. Por último, se lavará con NaCl 1%. Todas las fracciones recogidas se medirán a 280 nanómetros en un espectrofotómetro UV-Vis. A partir de estos datos haremos una gráfica de absorbancia, de donde tomaremos las fracciones más altas para concentrar. Estas las llamaremos de la primera parte fracción no retenida. Lo mismo haremos con la segunda parte, pero estas las nombraremos como fracción retenida. Esto se llevará a diálisis con el fin de extraer la glucosa presente. La diálisis se realizará contra agua. Se realizará por 48 horas y se realizarán 3 cambios. Posteriormente se llevará a congelación a menos 80 grados y se llevará a liofilizar nuestras muestras. Pero yo tengo una duda. ¿Qué es y dónde está la lectina?
Las proteínas que presentan actividad hemoaglutinante son conocidas como lectinas. Las podemos encontrar en las fracciones de globulinas en la harina de haba. Ahora respóndeme tú algo. ¿Qué? ¿Por qué crees que usamos cromatografía de afinidad? Escogemos cromatografía por afinidad, ya que la cepadet G75 contiene glucosa, la cual es afín con la lectina. Por esta razón, quedará retenida al eluir con NaCl al 1% y al cambiar el eluyente por NaCl al 1%, glucosa 5%, esta eluirá. Bueno, ¿y cuál es el cuarto objetivo? El cuarto objetivo es verificar la pureza de la lectina. ¿Cómo se verifica la pureza de la lectina? Por electroforesis. Espera. ¿Qué es la electroforesis? La electroforesis es una técnica de separación de moléculas cargadas por migración en un campo eléctrico. Lo primero que vamos a hacer para la electroforesis es un gel de separación y un gel de concentración. Para hacer el gel de separación utilizaremos agua desionizada 1.81 mililitros, tris HCl 1 molar, pH 8.8. Este será el agente tampón, 1,875 mililitros. Luego se adicionará solución de acrilamida y bisacrilamida 50%, 1.25 mililitros. Este servirá para formar la matriz del gel y provocar el retardo dependiente del tamaño que marca la separación. Luego se adicionará SDS 10%, que permite que la movilidad electroforética de la proteína dependa exclusivamente de su masa molecular. Por último, se debe adicionar el persulfato de amonio y el TEMEL. El primero funciona como agente iniciador de la polimerización. El segundo será el catalizador, ya que puede existir en forma de radical libre. Ahora prepararemos el gel de concentración. Ese solo tendrá algunas diferencias con el anterior. Lo único que va a cambiar es la concentración del tris HCl, el SDS y la solución de acrilamida y bisacrilamida 50%. Ahora vamos a la preparación de la muestra. Esto lo haremos en un portamuestras. Debemos asegurar que en cada celda haya una concentración mínima de 24 a 30 microgramos de muestra. Luego debemos adicionar en relación 4:1 muestra proteica y tampón de ruptura. Ahora, llevaremos esto a 100 grados en baño de María, con el fin de desnaturalizar. Ahora vamos a pasar a la preparación del gel. Lo primero es tomar dos vidrios, uno más grande que otro, y realizar un sándwich. Añadir dos separadores. Lo siguiente será introducirlo en el soporte formador de geles, sujetar el conjunto. Los geles se preparan mezclando en un vaso de precipitado los componentes indicados en la tabla. Lo siguiente es adicionar los geles ya preparados. Primero se agregará el gel de separación. Este gel se debe adicionar hasta 3 centímetros antes de llegar a la parte superior del vidrio. Se debe observar el vaso donde se preparó para saber cuándo polimeriza. Antes de que termine su polimerización se debe lavar con un poco de agua destilada con el fin de asegurar que quede totalmente recto. Luego se adicionará el gel de concentración. Antes de que polimerice vamos a añadir el peine para pozos. Luego se va a retirar el peine. Lo siguiente será sembrar las muestras, las cuales son fracción no retenida, fracción retenida, extracto crudo, precipitado y sobrenadante. Por último, se sembrará un marcador de peso, el cual nos ayudará a identificar las diferentes proteínas que tenemos en nuestras muestras. Por último, se debe llevar a la cámara de electroforesis, donde se cubrirá con la solución tampón. Luego se corre a 130 voltios. Se detiene cuando llegue a la parte inferior del vidrio y se revela. Lo último que debemos realizar es secar el gel y analizarlo. Bueno, ¿y cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es comprobar la actividad de la lectina. Bueno, Gabriela, ¿y cómo se comprueba la actividad de la lectina? Esta se comprueba a partir de pruebas de aglutinación, las cuales se hacen a partir de una solución de eritrocitos, la cual se lava con NaCl al 1%. Después se lleva a centrifugar a 4000 revoluciones por minuto durante 10 minutos a 4 grados. Siempre se toma el precipitado y se lava 3 veces. Después de eso, se toma una gota de la solución de eritrocitos más una gota de la muestra que se va a analizar y se llevan a un portamuestras. Las muestras que se van a analizar en esta ocasión se analizan antes de la diálisis y después de la diálisis. En este caso es la fracción no retenida, las albúminas, que son el sobrenadante, el extracto crudo, la fracción retenida, que es la lectina, y las globulinas, que es nuestro precipitado. También se hace un blanco y se llevan a un microscopio para ser observadas y decidir si ocurrió la aglutinación o las muestras no aglutinaron. Bueno, Gabriela, pero
allí tengo una pregunta. ¿Por qué no hay aglutinación cuando hay presencia de glucosa? Si en solución se tiene glucosa y eritrocitos, se tendrá una competencia por la lectina. Dicha competencia se verá favorecida hacia la glucosa. Por esta razón, al tener glucosa en las pruebas de aglutinación, no ocurrirá la hemoaglutinación. Gabriela, ¿cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es la cuantificación de proteínas. Bueno, Gabriela, ¿cómo se cuantifican las proteínas? Tengo una duda. ¿Qué método utilizaremos? El método que vamos a utilizar para la cuantificación de proteínas es micro-Bradford, el cual es un método colorimétrico que mide proteínas totales de forma eficiente. Las muestras que vamos a analizar son el extracto crudo, el sobrenadante, el cual se obtuvo después de precipitar con sulfato de amonio, el precipitado, que también se obtuvo al precipitar con sulfato de amonio, la fracción retenida, que es la lectina, la fracción no retenida, que es la obtenida de la cromatografía, y por último el patrón. Luego de ello realizaremos una curva de calibración. Esta se realiza adicionando 25 microlitros de agua a todas las posiciones, menos a la primera. Luego, a la primera y a la segunda posición se le adicionan 25 microlitros de patrón. La segunda posición se mezcla y se toman 25 microlitros de esta y se adicionan a la posición siguiente. Así sucesivamente hasta llegar a la posición antes del blanco, de la cual los 25 microlitros se deben desechar. Finalmente se adicionan 200 microlitros de reactivo de Bradford a todas las celdas y se dejan reposar durante 15 minutos a oscuras. Luego se analizan las muestras, las cuales se llevan a las celdas y se les realizan los mismos pasos que se realizaron para la curva de calibración. Por último, la celda se lleva a un espectrofotómetro para medir las absorbancias a 595 nanómetros. Bueno, ahora vamos a hablar de los resultados. En la fracción no retenida esperaremos obtener globulinas, en el sobrenadante albúminas y en el precipitado globulinas. La suma de estas tres deben ser el 80% de la proteína total, según Cubero y Moreno. En la fracción retenida esperaremos obtener la lectina. Según Marquardt, debe ser el 0,29% en base seca y según Booth debe ser el 0,24% en base seca. En el extracto crudo esperaremos obtener la proteína total, la cual debe ser, según Hernández, de 24,94% en base seca y según Barat, un 34,1% de proteína en base seca. Bueno, en relación a la aglutinación, esperaremos obtener aglutinación en la fracción retenida debido a la lectina y en el extracto crudo, ya que se encuentran todas las proteínas, incluida la lectina. Esto es según Sharon y Liz. Por último, verificaremos la purificación de la lectina. Para ello, en la muestra de fracción retenida, se espera que solo estén las bandas de 9, 16, 18, 51 y 53 kilodalton según Anzola y López.